muy probablemente no es explorado con lo necesario, ¿no? Con el tiempo necesario, con el interés necesario que tiene. Y fíjense que la regulación está en todo lo que hacemos, en alguna medida u otra. Realmente en la parte sanitaria especialmente, podemos verlo nosotros como todo lo que consumimos. Por lo tanto, tiene que evidentemente tener algún tipo de pertinencia en nuestra vida, en nuestro diario vivir. No solamente eh, es aquel montón de reglas, leyes, normas, sino que realmente tiene un impacto en alguna forma en lo que nosotros consumimos, no solamente lo que comemos, sino también lo que utilizamos. Obviamente, pues la presentación de hoy va orientada a la parte, al tema y al concepto que vamos a ver más adelantito en un momento de dispositivos médicos, pero es importante que tengamos esa noción, ¿verdad?, de la importancia de la regulación. Vamos a presentar, vamos a ver si me carga esto. Ok. En todo caso, si no logran verlo, me avisan y lo arreglamos. Perfecto, me confirman si se ve, creo que sí, ¿verdad? Sí se mira. Excelente. Ok. Perfecto, entonces, como les decía, bueno, ya al momento en el que me hicieran la introducción, muchas gracias. Soy ingeniero biomédico, ¿verdad? Soy ingeniero biomédico, tengo un poquito más de 10 años de haberme graduado como ingeniero biomédico, soy hondureño. No sé si habrá como decimos por aquí, algún paisano por ahí en el chat, probablemente sí. Eh, la ingeniería biomédica en Honduras es relativamente joven, es relativamente, tiene pocos años de haberse sido desarrollado en todo el mundo realmente, porque el concepto de ingeniería biomédica no tiene más de 20, 25 años de existir como disciplina como tal. Eh, claro, existían esfuerzos alrededor de la biomédica, pero como disciplina de formación, pues es relativamente joven en comparación con otras disciplinas de ingeniería. Y quiero hablarles un poquitito entonces de qué es exactamente ser, en el caso mío y en el caso de muchos colegas, y probablemente algunos de ustedes, si son colegas estudiando o si son colegas ya graduados, ejerciendo, qué es ser biomédico y cómo esta idea de ser biomédico se conecta con ese término de regulación sanitaria. Y esta es pues la agenda que tenemos, así de manera rápida, vamos a definir qué es regulación sanitaria, porque para que podamos hablar de este elemento tenemos que conceptualizarla como tal. Vamos a ver cómo se relaciona este concepto de regulación sanitaria y el término tan importante. Yo soy docente a nivel universitario y el concepto de dispositivos médicos cuando doy clase de regulación sanitaria es tan importante que los estudiantes lo absorban, lo tomen. Y yo les digo que es un cambio de chip, es un cambio de idea, es desentenderse de conceptos y preceptos anteriores y borrar esos preceptos y crear un nuevo conocimiento, que en este caso le vamos a llamar dispositivos médicos, y lo vamos a ver un momentito, para después hablar, ya cerrando y teniendo contextualizado todos estos temas, pues hablar sobre nuestro rol de ingeniería, en la ingeniería biomédica junto con la regulación. Y la pregunta obviamente del millón, que es exactamente la regulación sanitaria, ¿qué supone la regulación sanitaria? Y fíjense que la regulación sanitaria es una combinación de dos conceptos interesantes. La primera, que probablemente medio la intuimos, que es el hecho de poder crear normas, de poder crear leyes y reglas, de ponerle algo que tenga forma y estructura alrededor de las cosas que hacemos. Así como cuando usted abre una llave pequeñita, está regulando el flujo de líquido que está pasando a través de la tubería. La regulación en el concepto específico como tal, ¿sí? Regular, es eso, determinar cuánto, definir un poquitito más, un poquitito menos, cuánto en función de dos extremos nos estamos moviendo, eso es regular. Pero cuando lo juntamos con el término sanidad, o sanitario, que sería lo que queremos llegar, la sanidad es una cualidad de ser saludable, muy probablemente en la mayoría de nuestra vida, en pues en todo el tiempo que tenemos, que podemos vivir, no estamos o estamos en momentos muy específicos con una salud completa. ¿Y a qué me refiero con salud completa? Estoy haciendo referencia a la salud integral, a la parte mental, a la parte física y al ambiente en el cual nos desarrollamos. Y son tres criterios básicos para poder decir si una persona está saludable. A veces nos sentimos un poquitito mejor físicamente que lo que nos podemos sentir mentalmente. A veces también el espacio, el ambiente, el contexto en el que nos encontramos no está tan bien, por lo tanto afecta.
¿de acuerdo? Entonces, ese concepto de sanidad y salud tiene mucho que ver con la regulación. De hecho, es orientar principios alrededor de la sanidad, alrededor de poder crear normas y leyes para, es bien sencillo, preservar la salud de un grupo de personas, que le podemos llamar habitantes, ¿no? Podemos llamarle hondureños, podemos llamarle salvadoreños, colombianos, mexicanos, panameños, lo que sea. Hasta le podemos llamar latinoamericanos, ¿de acuerdo? Y llegamos entonces a la definición formal. Veo como que se corta ahí la presentación, pero no sé por qué. Bueno, llegamos a la definición formal entonces de regulación sanitaria y no vamos a leerla así específicamente, sino que vamos a identificar elementos importantes para poderla definir. Y fíjense que es ese grupo entonces de leyes y normas que lo que busca hacer es reducir, mitigar es el término clave acá, ¿sí? Mitigar. Lo que queremos es bajarlo. Sabemos que no podemos eliminarlo completamente porque es imposible. Nada es imposible perdón, nada es posible eliminar en términos de riesgos. Siempre hay un riesgo alrededor de las cosas que hacemos. No importa si usted se sube a un avión, no importa si usted utiliza un carro o no importa si usted va en bicicleta. Riesgos existen. Lo que podemos hacer es implementar formas, mecanismos para poder bajar un poco esos riesgos al punto en el que sean aceptables. Entonces la regulación sanitaria lo que busca es implementar estos mecanismos. Y vamos a ver algunos de ellos que lo que buscan es reducir riesgos, no eliminarlos, reducirlos lo mínimo posible. ¿Para quiénes? En este caso, para una salud personal, a usted como individuo, y colectiva, para una comunidad, su familia, el espacio donde vive, su barrio, su colonia, su país, su ciudad, donde sea. El alcance, pues lo definimos evidentemente, ¿no? Arbitrariamente. Opa. Perdón, no sé qué pasó por ahí. Bueno, se me bloqueó esto. Permítame. Vamos a solucionarlo ahorita. Permítame un segundito. Bueno, no quiso compartir. Un segundo. Compartir la pantalla directamente. Ok. Ahí creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, en todo caso, si no lo logran ver, solamente me avisan y hacemos por ahí las modificaciones. De acuerdo. Perfecto. Excelente. Entonces, es importante entender un concepto dentro de toda la regulación que se llama principios regulatorios. Usted lo puede ver como, en este caso son 10 mandamientos, pero aquí tenemos 9 mandamientos. Mire, 9 principios bajo los cuales la regulación se decide, digamos, o se ejecuta o se realiza. El primero, que es probablemente el más importante, que es la protección de la salud pública y la protección de la salud y la seguridad pública. Proteger al espacio que decidamos, la comunidad, la ciudad, el país, ¿de acuerdo? Que la regulación de estos productos esté orientada a que los mismos sean seguros y eficaces. Seguros, obviamente, fíjese las comillas por ahí, ¿verdad? Comillas desde el punto de vista de que al utilizarlo, en el peor de los casos, lo deje tal cual a usted como cuando usted no estaba enfermo, perdón, como cuando usted no estaba utilizando el dispositivo, que si va a utilizar algún dispositivo en específico, no le empeore la situación. A eso se refiere con seguros, entre comillas, ¿no? Luego tenemos los eficaces, que por lo menos ejecute la función para la cual fue diseñado. Que todas las decisiones que en el contexto regulatorio tomemos estén siempre enmarcadas en la ciencia y la ley. Que yo le digo a mis estudiantes es el matrimonio, en el caso de la regulación, el matrimonio perfecto, la ciencia y la ley. En este caso, la ley limita la ciencia en el contexto de poderle decir, ok, tranquilitos, si yo, la ciencia siempre va a estar buscando más y más y avanzar, avanzar, pero la ley le pone freno y le dice, no, 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 no podemos hacerlo todo solo por amor al arte. Hay que ponerle orden y enmarcar las cosas, ¿no? A la gente hay que ponerle infracciones, ahí tiene que haber una ejecución de medidas infractores. Si usted incumple algo sanitariamente, tiene que haber una consecuencia.
La normativa que voy a utilizar tiene que ser de sencillo y claro entendimiento para cualquier persona. En este caso, obviamente, como la regulación de dispositivos médicos, que es el ámbito en el cual se desarrolla el biomédico, para la regulación, em, realmente puede ser un poquitito más compleja de entender, pero siempre tiene que estar en el plano de ser clara y sencilla, al menos para el profesional. La vigilancia, está bien que usted emita registros y autorizaciones sanitarias para regular, pero tiene que tener procedimientos orientados a la vigilancia. Lo siguiente es el enfoque de riesgo. No tenemos la capacidad de inspeccionar, visualizar, hacer muestreo de todos los productos, entonces tenemos que enfocarnos en los que sean más importantes, en los que tengan una incidencia mayoritaria en la población. La armonización normativa en Latinoamérica ocurre mucho en la armonización. ¿A qué se refiere? Que tienen que haber principios regulatorios que sigan una misma línea para que dentro de los diferentes actividades y movimientos entre fronteras y en regulación específicamente importación, exportación, movimiento de productos de consumo, pues tengamos esa cierta armonía en el cual podamos movilizarnos y podamos hacer negocio y la economía pueda crecer en ambos lados, siempre teniendo ese mismo puente, ¿sí? Esa armonización entre las dos normativas, que sean similares, que haya encaje y compatibilidad. Y la última, que es una muy complicada, que es el fomento sanitario. El fomento sanitario es básicamente hacerle entender a la gente de la importancia que, pues si usted lo quiere ver como eso, yo ahorita mismo estoy haciendo fomento sanitario con ustedes, es que puedan comprender la importancia de la regulación sanitaria en el contexto de una nación, de un espacio, de una comunidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ejecutamos? Ejecutamos a través de dos maneras. Controlamos y vigilamos. El control se hace a través de la impresión de registros sanitarios, de licencias sanitarias, que son documentos que son el comprobante de que usted ha cumplido pues, con diferentes normativas a nivel de cada país. Y la vigilancia se trata, o lo que busca hacer es que esos productos que usted autorizó en el control sanitario o como ejecución, digamos, de la regulación sanitaria que se autorizaron, en efecto, sigan cumpliendo con esas mismas condiciones. Porque una cosa es el papel y otra cosa es lo que está puesto en la góndola, la otra cosa es lo que se está utilizando, lo que se está consumiendo. ¿De acuerdo? Así, a grosso modo, porque no me quiero detener mucho en esta sección, aquí pueden ver ustedes el paso que se da para poder llegar o que realiza la regulación sanitaria en el contexto de dispositivos médicos. Lo autorizo con un documento, ¿sí? Hago un procedimiento que se llama la evaluación de la conformidad, que reviso documentos, reviso requisitos, hago un cotejo entre ambos elementos y en función del cumplimiento de los mismos entrego un documento, un certificado, que aquí y en muchos países de Latinoamérica se le llama registro sanitario, para que el producto se pueda consumir, en este caso, que es la comercialización, que es la venta de los dispositivos. Y después viene las inspecciones, está revisando y revisando que los productos cumplan con los estándares mínimos trazados por la autoridad reguladora. ¿De acuerdo? Ese es así de manera general. ¿Cuáles son algunos de los documentos que se evalúan, que se revisan? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de certificados de libre venta o de venta libre, CLBs o CBLs, que lo que buscan es decir, este producto se fabricó en este país de origen y ha cumplido con requisitos mínimos básicos para su comercialización y consumo, y el país lo emite. Ese documento se puede presentar frente a otras instancias en otros países para poder decir, autorícemelo por favor, que lo quiero vender o lo quiero consumir. Luego tenemos certificados de calidad. En este caso, este que ustedes pueden ver por aquí es una norma, es la ISO 13485, que lo que busca es calidad en el contexto de dispositivos médicos. Y lo que dice este certificado es que ese fabricante está dentro, ha cumplido con requisitos de la norma 13485 de la International Standardization Organization para poder tener procesos ordenados de calidad, de gestión de la calidad. Este es otro de los documentos que se puede solicitar. Y finalmente, un certificado de exportación, que en este ejemplo que ustedes pueden ver en la imagen, en la presentación, hace referencia a un certificado de exportación de China. China emite este tipo de certificados para productos que envía desde origen, con el objetivo de poderle decir al destino, en este caso, de que ha pasado por cierta evaluación, inspección documental para poder ser exportado. Entonces, son algunos de los documentos que se pueden presentar en el contexto regulatorio. Otro muy importante son las etiquetas, conocidos en otros lugares como proyectos de etiquetado, que lo que buscan es transmitir información al consumidor y al usuario del dispositivo. Y créanme que hay muchas
muchas cosas que pudiéramos estar hablando de las etiquetas. Eso es un mundo muy interesante. Algunas cambian dependiendo del tipo de producto que tengamos y el contexto de dispositivos. Puede ser que hayan algunos que sean etiquetas como stickers, como pegatinas. Hay otro caso en el que puedan ser, por ejemplo, placas metálicas que se colocan en los dispositivos. Ambas buscan exactamente lo mismo, transmitir información sobre qué es lo que usted tiene enfrente, para qué sirve en algunos casos, cómo se utiliza y muchas precauciones de uso, como por ejemplo que el dispositivo es de un solo uso, que el dispositivo requiere condiciones de almacenamiento específicas, que el dispositivo médico tiene que utilizarse antes de tal fecha y que el fabricante es este. Información de comercial, como por ejemplo el nombre del dispositivo, que tiene el objetivo de poder comunicar información orientada a la parte de marketing, de venta, así como la descripción general o nombre genérico del mismo, ¿no? Esos son algunos ejemplos de etiquetas. Pasando ya entonces de la parte de regulación, hablando de cómo funciona y cómo está esta cuestión a nivel regional y a nivel internacional, realmente internacional, pero regional específicamente. Aquí en Honduras tenemos una institución que se llama el ARSA, la Agencia de Regulación Sanitaria, y tenemos homólogos en muchos lados de Latinoamérica. Estos son 5 ejemplos de instituciones que son homólogas del ARSA, que obviamente han llegado a cierto nivel de maduración regulatoria y pues en su ejecución, digamos, han logrado mucho éxito. El primero puede ser, por ejemplo, el COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, el INVIMA, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el ANMAT, que puede ser un excelente ejemplo de ejecución enfocada en dispositivos médicos, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, entre otros, ¿verdad? Que están dentro de Latinoamérica, a través de una institución gubernamental ejecutando la regulación sanitaria. A nivel regional, digamos, Centroamérica, tenemos algunos de estos ejemplos. El ARSA, como les había mencionado, Guatemala, que en este caso no tiene una institución como tal, sino que es a través del Ministerio de Salud Pública, que viene siendo el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud, el ADNM, la Dirección Nacional de Medicamentos en El Salvador, el Ministerio de Salud en Costa Rica y el Ministerio de Salud MINSAL, o MINSA creo que en este caso se le llama, en Panamá, así como el Ministerio de Salud de Nicaragua. Son algunos ejemplos de instituciones que ejecutan principios regulatorios a nivel regional y a nivel latinoamericano, ¿verdad? Eso nos lleva entonces, chicos, a hablar sobre ese término importante, dispositivo médico. Y usted dirá, pero ¿por qué le pone otro nombre? ¿Por qué este concepto que probablemente usted conoce muy bien, él lo hace mención como que si fuera un nombre especial? Es porque es necesario. Fíjese qué interesante. Usualmente la gente piensa que los productos que se regulan, que tienen relación con el uso médico, no solo son fármacos, o sea, productos farmacéuticos, medicamentos, ¿de acuerdo? Sino que se le llaman insumos médicos o insumos de la salud. Y el problema con ese término es que es muy reduccionista, ¿sí? Es muy sencillo, no engloba completamente el concepto que queremos regular. Para eso entonces, hace muchos años, y esto viene de origen en 1970, 1972, 73, a través de un grupo de países internacionales, dijeron, hay que crear un concepto para esto que queremos regular. Y le vamos a llamar medical device, o en este caso en español, dispositivos médicos. Y lo definieron de la siguiente forma, que es cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico, que se utiliza junto o separado con el objetivo de poder generar las siguientes cosas. Diagnóstico, prevención, supervisión, alivio de una enfermedad. Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio o compensación de una deficiencia o lesión. Puede ser que yo cambie partes de del elemento fisiológico o que sea de soporte para la estructura anatómica. Puede ser que lo utilice para diagnóstico del embarazo, así como el control de la concepción. Puede ser que sea durante o posterior al embarazo el dispositivo médico. Hasta dentro de algunas regulaciones, y va a depender de cada país, podemos tener a los productos de desinfección, pero no es el detergente y no es el jabón de mano, no, no, no. El producto de desinfección de dispositivos médicos. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo de que no solo se trata de utilizar gasas o torundas o algodón o mascarillas o curitas o suturas, sino que tenemos un espectro tan amplio de productos dentro de este rubro que llamarle insumo médico realmente es muy general. De hecho, ni siquiera es general. No es como que no estamos englobando la totalidad de lo que queremos regular, de lo que queremos describir. Y entonces de ahí nace
el término dispositivos médicos. Y seguramente usted se pregunta, realmente para dónde va esta cuestión de los dispositivos y cómo tiene relación con la regulación. Y es que es importante lo siguiente, tres principios básicos de todo dispositivo médico. Lo primero es que sea seguro para el paciente. Y hay normas que vamos a ver en un momentito, mencionarlas. ¿Cuáles son esas normas que orientadas a la seguridad del paciente en alguna forma u otra buscan ese principio, cumplir ese principio, que sea seguro? Y por eso le ponía yo al inicio en los principios de regulación comillas a la seguridad, y es que no empeore la situación del paciente, ¿sí? Lo siguiente es la eficacia, no eficiencia, eficacia. ¿De acuerdo? La eficacia es que si algo se construye y se hace para un propósito, que ese algo cumple ese propósito, que algo es eficaz. No estoy diciendo que lo haga de manera eficiente, que en este caso que cumpla un objetivo con la menor cantidad de recursos. No, 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 que solamente lo cumpla. El elemento de la eficiencia es otra capa diferente de poder decidir, de poder regular dispositivos. Esa es otra cosa. Ahorita solo quiero que el dispositivo funcione. Y lo siguiente es que sea compatible biológicamente y es que el cuerpo no lo rechace. Y no solamente estoy hablando de los dispositivos que se implantan, por ejemplo, dispositivos que quedan en el cuerpo. No, son todos. Lo que entre en contacto con la persona, que haya cierto nivel de compatibilidad, que no genere una reacción opuesta o adversa frente al contacto. Esos son tres principios básicos de todos los dispositivos médicos. Esto que usted ve a continuación por acá es una agrupación completamente arbitraria y es que es bien difícil poder crear grupos y clases, digamos, y subdivisiones taxonómicamente, poder clasificar los dispositivos médicos es bien complejo porque no pueden haber puntos medios entre diferentes grupos. Sin embargo, esta es una solución, digamos que esta es una agrupación que personalmente he encontrado que es muy buena para poder describir, digamos, los 5 grandes grupos que podemos hablar dentro de los dispositivos. El primero son los equipos biomédicos, que probablemente es lo que más hacemos los biomédicos, es el producto con el que más nos relacionamos, ¿sí? Prótesis y órtesis, dispositivos de diagnóstico in vitro, que son aquel grupo que ya los vamos a mencionar rapidito, que se encargan de poder determinar, utilizando muestras del cuerpo humano, enfermedades, por ejemplo, ¿sí? Malformaciones congénitas, etcétera. El instrumental médico quirúrgico, que es por, digamos, por excelencia, lo que describe la gente como producto médico, cuando hay mucho más que eso. Así como los dispositivos médicos de curación, las gasas, los esparadrapos, ¿de acuerdo? Los apósitos, son algunos ejemplos. Y vamos a pasar de manera relativamente rápida en cada uno de estos, fotografías de algunos de ellos. Por ejemplo, aquí pueden ver dos equipos interesantes. Miren, el primero que usted ve a la izquierda, ese cuadrito que está allá por ahí abajo, es un rayos X convencional. O es un rayos X típico que se utiliza, estacionario es otro nombre que se le da mucho, ¿no? Que utilizamos radiación ionizante para poder hacer exploraciones diagnósticas y generar imágenes que nos puedan ver de manera morfológica los diferentes áreas anatómicas, identificar anomalías en ellas, ¿de acuerdo? El de la derecha también es un equipo que si bien es cierto, en otros contextos y en otras aplicaciones puede ser de imágenes médicas, en este caso se llama magnetoterapia, se utiliza para eso, para terapia física. ¿Sí? Utiliza campos magnéticos para poder reducir el malestar, el dolor en las extremidades cuando hay lesiones, ¿verdad? La magnetoterapia es una solución muy interesante, nada invasiva, sin contacto, que puede reducir dramáticamente cualquier tipo de síntoma de dolor después de una lesión. Aquí tenemos otros interesantes, como por ejemplo el monitor, famoso monitor de signos vitales. Dos equipos, bueno, dos fotografías del mismo equipo, que es un equipo fascinante, increíble. Es una máquina de circulación extracorpórea. Se utiliza al momento de poder hacer trasplantes, por ejemplo, de corazón o hacer, por ejemplo, operaciones de corazón abierto, donde puedo colocar, por ejemplo, alguna válvula, ¿sí? Tal vez hay un bloqueo en alguna de las arterias de alto calibre y necesito hacer un bypass, este es el equipo que se utiliza. No es una serie de bombas peristálticas. ¿De acuerdo? Por aquí tenemos otro ejemplo. Miren, este equipo que está en medio es un equipo muy interesante. Se llama un equipo de braquiterapia. Utilizamos nuevamente radiación ionizante de contacto, ¿sí? Y es invasivo en este caso porque lo que quiero es destruir cáncer, como por ejemplo cáncer de próstata o cáncer de cervix o cáncer de ovario. Y lo que busco es terapia, radioterapia de contacto. Y pueden ver el de la derecha, ¿sí? Que ese es un termociclador, es un equipo que se utiliza en ambientes laboratoriales clínicos
para poder encontrar, utilizando el principio de multiplicación de ADN, para poder encontrar enfermedades. El famoso PCR que nos hacíamos, no sé si ustedes recordarán, en tiempos de COVID, ¿sí? Ustedes encontraban la enfermedad rapidito. Pasando al siguiente grupo, prótesis y órtesis, estas los conocemos. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver una prótesis de rodilla, ¿sí? Una prótesis donde se está colocando en este caso eh, cambios porque hay desgastes a nivel de los huesos por el movimiento. Solamente son personas mayores ya que después de mucho tiempo han generado ese desgaste y da mucho dolor. Entonces se pueden hacer este tipo de colocaciones, ¿no? Se puede colocar estas prótesis completas, una prótesis de rodilla. Así como pueden darse de cadera, por ejemplo, donde pueden haber de diferentes tipos, conexiones, por ejemplo, entre cerámica y cobalto, se pueden dar entre cerámica y cerámica, me refiero a los contactos, al cambio de la cadera, ¿sí? Para poder mejorar la calidad de vida de personas que hayan, por alguna razón, de la misma forma que en la rodilla, pues desgastado esas articulaciones. Y en el caso de una prótesis completa de pie, por ejemplo, que la persona, pues aquí pueden ver que está corriendo, evidentemente, ¿verdad? Luego tenemos a órtesis. Las órtesis, a diferencia de las prótesis, las órtesis son coadyuvantes, es decir, me apoyan no a la terapia, me apoyan a poder recuperar capacidades que previamente tenía limitadas o que tengo limitadas, ¿sí? Pero no sustituyen una sección, una porción anatómica ni una funcionalidad anatómica. Son temporales, son coadyuvantes así como los cabestrillos cuando tenemos tal vez una dislocación en el hombro o tenemos alguna fractura en el fémur, ¿de acuerdo? Entonces, en ese tipo, perdón, en el radio, en el cúbito, ¿de acuerdo? Y en el fémur, les digo, ya estoy soñando el brazo, y tenemos que tenerlo inmovilizado, entonces utilizamos un cabestrillo, esos son órtesis, ¿de acuerdo? Ayudas funcionales, ese es el nombre que se le da. Pasando al siguiente grupo, los dispositivos de diagnóstico in vitro, que son productos que se utilizan, como les había mencionado, para poder determinar enfermedades esencialmente. Y este tipo de productos tienen una particularidad muy interesante y es que el producto nunca entra en contacto con el paciente. Yo creo que aquí somos pocos, tal vez lo que hemos podido ver alguna máquina para determinar, por ejemplo, mal de Chagas o poder determinar tuberculosis. Los reactivos que se utilizan para determinaciones rara vez se ven. Y las muestras que obtienen, como por ejemplo sangre, heces, orina, saliva, no son, a menos que usted lo quiera ver así, no son parte de usted, no son extensión de usted, son simplemente una muestra, ¿de acuerdo? Entonces nunca entran en contacto realmente con las personas, con el paciente. Están ellos, los dispositivos de diagnóstico in vitro, en un ambiente completamente diferente al resto de dispositivos. Aquí pueden ver entonces unos reactivos para tipiaje de sangre, así como una prueba para determinación de antígeno prostático. ¿Sí? Cuando existe hiperplasia, por ejemplo, prostática, que se ha inflamado la próstata, que se da mucho en los hombres a partir de los 50 años, ¿de acuerdo? Aquí pueden ver, por ejemplo, otro que se considera dispositivo diagnóstico in vitro, que son los recipientes de recolección, ¿sí? Donde en este caso, el objetivo aquí es poder mantener aislada la muestra. Estos tipos de recipientes se mantienen estériles, entonces, para su análisis, este es el tipo de recipiente que se utiliza. El de derecho, ustedes pueden ver una prueba rápida de VIH, ¿sí? O en inglés HIV, los dos tipos de VIH, ¿de acuerdo? Para una prueba de anticuerpos. Luego pasamos a los dispositivos, aquí, estos son los, aquí se me fue, no son dispositivos de nuestro comité, esto es instrumental, ¿sí? Y aquí hay para tirar al cielo, jóvenes, de todos los tipos, formas, tamaños que usted se puede imaginar, todos ellos están dentro de este gran grupo que llamamos instrumental para poder manipular, tomar, cortar. De ahí pasamos a otro grupo de productos, que en este caso estos son los de curación. Y aquí tenemos un apósito absorbente que es absorbible, ¿sí? Perdón, este es absorbente. Hay unos que son absorbibles, como por ejemplo para operaciones de cráneo, operaciones, por ejemplo, de dura madre, donde yo coloco un apósito para poder mantener, digamos, limpia o aislar un poquitito la zona donde realiza el procedimiento quirúrgico. Y evidentemente, después de cerrar, de suturar, yo no pienso volver a abrir a la persona. Ese apósito tiene que quedarse ahí, se tiene que absorber. ¿De acuerdo? Otros ejemplos, como por ejemplo algodones pequeños, aquí tenemos un esparadrapos y aquí tenemos vendajes. Todos estos son dispositivos médicos, ¿de acuerdo?
Eso nos lleva a la conexión del principio de dispositivo médico, del concepto de dispositivo, con la regulación, en este caso a través de las normas. ¿De acuerdo? Es importante entender que las normas como tal son de cumplimiento voluntario. ¿A qué me refiero con cumplimiento voluntario? Las empresas que deciden certificarse con estas normas, ¿de acuerdo? Realmente lo que buscan hacer es cumplir con requerimientos, ya sean de clientes o ya sea regulatoriamente, ¿sí? Una empresa puede decidir no estar bajo una norma, no certificarse bajo una norma y eso está bien. Obviamente hay beneficios, no solamente económicos, sino beneficios de organización en estar bajo una norma. Aquí pueden ver ustedes 4 ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos normas para calidad, como la 9001, que es probablemente una que han escuchado ustedes, si es una norma general para calidad para cualquier tipo de producto. Tenemos en este caso norma 13485, siempre de la ISO, que estamos viendo calidad, pero específicamente para dispositivos médicos. Luego hablando de seguridad y rendimiento, que es una muy importante, que es el primer principio regular, el primer principio de dispositivos médicos, la IS 60601 que lo que busca en este caso es seguridad y rendimiento de los productos, de estos productos de consumo que llamamos dispositivos. Luego tenemos la gestión de riesgo con la 14971, que es otra norma. Hay otros tipos de normas también, como por ejemplo normas de gestión orientada, la 14001, que está orientada netamente a ambiente, a medio ambiente, como una empresa tiene implementados mecanismos, procedimientos orientados a poder ser sostenible dentro de un ambiente, eh, digamos, donde se encuentra, ¿no? Y podemos llamarle contaminación o no contaminación, ¿de acuerdo? Luego tenemos algunas de seguridad y salud en el trabajo, la 45001 específicamente, que es de la familia de las 45000, que es otra norma muy interesante que tiene, que está contextualizada también bajo los dispositivos médicos. Pero entremos a esa muy interesante, que es la norma IS 60601. Y es una norma que se aplica internacionalmente, probablemente es la más utilizada, que toma parte del 80801 que viene de la ISO y suma elementos interesantes para poder definir requisitos generales de seguridad para equipos biomédicos, conocidos en este caso con la norma como equipos electromédicos, ¿sí? Y es que la norma está dividida en varias secciones. La primera de ellas es la general o básica, que es la 60601-1, es la norma, digamos, la más general de lo que tiene que ver. Sin embargo, según ha ido avanzando esta cuestión, porque los dispositivos médicos y su desarrollo no para, jóvenes, no paran de salir dispositivos. Entonces hay que actualizarse, ¿verdad? En función de eso. Para esto, entonces, la norma o la IEC ha creado lo que ellos describen como normas colaterales. Estas normas colaterales, que en este caso van numeradas en función del tipo de dispositivo que se quiere regular, ¿sí? Se van a ir y particularmente definiendo. Las colaterales no son tan específicas, perdón, las colaterales son las específicas y las particulares, que es la siguiente, son un poquitito más genéricas. Por ejemplo, si yo quiero regular, por ejemplo, cunas radiantes o conocidas también como incubadoras, ventiladores mecánicos, conocidos también como respiradores, voy a utilizar una norma particular determinada dentro de un estándar o de una norma colateral particular también, que le puedo llamar, por ejemplo, equipos de soporte de vida. ¿Sí? Y dentro de cada una de estas normas, entonces, se definen requisitos mínimos para que el dispositivo médico se pueda considerar seguro y eficaz, ¿sí? Que desde el punto de vista de rendimiento, pues no vaya a afectar a la persona de manera negativa en su utilización, ¿sí? Aquí puede ver que en este caso, bueno, pues la IS 60601 proviene de lo que en su momento fue el 80601, ¿no? Entonces toma la base. Y en muchos países pues se utiliza, ya está en desuso el 80601 realmente, pero hay países que utilizan intercambiablemente ambas normas, ¿de acuerdo? Entonces es una equivalencia técnica. Y aquí pueden ver algunas de las particulares, ¿sí? Por ejemplo, la IS 60601 2-04 que habla sobre requisitos básicos mínimos de seguridad y rendimiento para desfibriladores cardíacos, ¿sí? Para resucitadores, algunas personas les dicen así, ¿verdad? Si quiero ver, por ejemplo, bombas de infusión, está dentro de la IS 60601-2-24,
Y si yo estoy fabricando un dispositivo médico, por ejemplo, y quiero cumplir con normas internacionales que me digan que mi producto es seguro y que bajo su rendimiento es seguro, tendría que yo cumplir estas normas. Y estas normas obviamente se tienen que adquirir, se tienen que comprar, si se espera cumplirlas a la manera interna. Pero esto también se puede hacer a través de un ente externo, ¿sí? Se puede contratar a una empresa que se encarga específicamente en la certificación de procedimientos. Claro, es muy costoso, sumamente costoso, y toma un par de, por no decirles años, un par de meses. En algunos casos el proceso de certificación puede tomar hasta 2 años, ¿de acuerdo? Y lo más, lo más triste de todo esto es que no es eterno. Y cada año hay que hacer una revisión nueva, o cada 2 años hay que hacer revisiones. En algunos casos se puede certificar 5 años y cada 3, 4 años se hace revisiones constantes para ver si bajo las condiciones que se le autorizó, que se le certificó, digamos, siguen cumpliendo esas condiciones. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de las normas bajo la IS 60601. Eso me lleva entonces a la parte importante. Seguramente usted ya medio ha ido sospechando para dónde va todo este rol del biomédico, y todo lo que le he mencionado es parte de lo que hacemos como biomédicos dentro de la regulación, ¿sí? Todo lo que lo he mencionado tenemos cierto, si no mucho, cierto que hacer dentro de este espacio. ¿Sí? Nuestra labor es sumamente importante en la regulación. Tuve la oportunidad, no sé si habrá algún colombiano por acá, pero tuve la oportunidad de hace algunos años visitar Colombia trabajando en regulación, y visité el INVIMA, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, y del plantel que tenían dentro del grupo de dispositivos médicos, así son descritos, tal vez eran 13 o 12 colegas que trabajaban en regulación, 11 o 10 eran ingenieros biomédicos. Y me llamó mucho la atención. Su líder era un médico, pero tenía biomédicos alrededor. ¿Sí? Y me llamó mucho la atención porque me puse a pensar realmente qué le entrega el biomédico a la regulación. ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué en el caso de Colombia, que es un caso, claro, por qué en el caso de Colombia eligieron tantos biomédicos? Y es que con el tiempo uno se da cuenta de que el perfil del biomédico es idóneo para la regulación. Y vamos a hablar de eso según vayamos examinando estas secciones. Y es que desde el inicio que empezamos a examinar la formación del biomédico, empezamos a ver que hay cosas que entran en común con la regulación. En nuestra formación está el conocimiento técnico relativo al funcionamiento de los equipos. ¿Sí? Prácticamente el 30-45% de la formación da vuelta alrededor de entender cómo funcionan, desde los principios mecánicos, eléctricos, electromecánicos, magnéticos, neumáticos, etcétera. Es entender cómo funcionan los equipos, ¿sí? Es entender cuál es su funcionamiento. Por lo tanto, tenemos ese conocimiento. Lo siguiente es la formación en ingeniería clínica, que es la parte de, digamos, mantenimiento y gestión de tecnología dentro de un ambiente hospitalario. ¿Sí? Entendemos cuál es la dinámica de gestión de tecnología dentro de un hospital, dentro de cualquier centro asistencial. La siguiente es la formación estrechamente relacionada con la medicina. Entendemos la parte anatómica, entendemos la parte fisiológica. Por lo tanto, tenemos una perspectiva aumentada de la parte de la medicina. Miren qué interesante cómo vamos llenando esos espacios. La siguiente es la parte orientada a la gestión y el gerenciamiento. Y es que discúlpenme, pero aquí creo que todos somos ingenieros, pero creo que somos todos buenos con los números. ¿Sí? Y por la formación que nos han dado, entendemos los principios del ordenamiento y la eficiencia como tal. ¿De acuerdo? Entendemos ese principio importante de cómo tenemos que gestionar los recursos. ¿Sí? El perfil que tenemos está fuertemente relacionado con tecnologías de la información, programación, ¿de acuerdo? Redes. Ese tipo de elementos están en nuestra formación también. En este caso, aquí puse el sistema sanitario hondureño, pero nuestra formación tiene que ver mucho con el sistema sanitario del país de donde seamos. Entendemos la dinámica de la salud pública de cada uno de nuestros espacios. Yo le estoy mostrando entonces 2, 3, 4, 5, 6 criterios importantísimos que hacen al ingeniero biomédico un elemento invaluable en la regulación sanitaria. Y me atrevo, y no lo digo porque mi opinión está obviamente sesgada, probablemente somos el elemento más importante
hablamos desde el punto de vista de recurso, no, bueno, no de recurso humano, de talento humano que puede tener la regulación sanitaria para ser ejecutada. Estos son solo 6. Hay muchas otras cosas que tenemos a favor como biomédicos. ¿Sí? Ya la parte particular, ¿cómo la ejecutamos? O sea, yo mencioné algunos ejemplos, pero mire, por ejemplo, la parte del conocimiento técnico relativo a los equipos a través de la evaluación de la conformidad, cotejando requisitos, evaluando fichas técnicas, entendiendo principios de funcionamiento, podemos realizar no solamente la emisión de registros sanitarios, sino entender las inspecciones sanitarias, evaluar realmente, por ejemplo, a través de tecnovigilancia, que es una actividad, eh, es una práctica activa de inspección, de poder ver cómo los equipos frente a eventos adversos en su utilización son seguros para ello. ¿Sí? Entender cómo funcionan hace que esto sea aumentado en su aplicación. Para la parte de ingeniería clínica, pues entender las tecnologías nuevamente, ¿no? Entender cómo funciona y cómo ella, colocada en un contexto hospitalario, tiene sentido, tiene lógica, ¿de acuerdo? Formación académica, por ejemplo, en este caso relacionada con la medicina, nos hace entender dispositivos médicos invasivos, cómo hacen al estar en contacto con el cuerpo humano tienen efectos y entender cómo estos efectos pueden ser negativos o pueden ser positivos, cómo va a reaccionar el cuerpo. Desde el punto de vista anatómico, entendemos también eh, si hay sustitución de extremidades, entendemos el funcionamiento, ¿de acuerdo? Pasando a las siguientes tres, ¿sí? La formación al gerenciamiento, pues obviamente aquí yo creo que es una competencia valiosa para cualquier profesional tener la capacidad de ser gerente, ¿no? De gerenciar, ¿de acuerdo? Siempre es una competencia deseable. Pasando a la parte del conocimiento, podemos entender, me refiero al contexto sanitario de cada país, entender cómo aplicar medidas, normas, cómo realmente hacer que la regulación tenga sentido en el contexto en el que nos encontramos, porque déjeme decirle que la regulación no es la misma en todos lados. Tiene que ser diferente porque cada país, cada contexto es absolutamente diferente. Diferencias socioeconómicas, diferencias culturales, hacen que la regulación tenga que moldearse en función de estas. ¿De acuerdo? No es que hay una guía, no es que hay un paso a paso, no es que si yo quiero emular la regulación en México y la quiero colocar en Honduras, va a ser un éxito solo porque fue un éxito en México. No. O la regulación en Brasil va a poder ser compatible con la regulación en Guatemala. No. Cada regulación es, o la manera en la que cada país regula es un resultado de su contexto social. ¿De acuerdo? Conocer entonces ese contexto sanitario, social, hace que el biomédico pueda comprender cómo regular en ese espacio. ¿De acuerdo? Y la última de estas, que creo que aquí es indiscutible, ¿no? El valor que tiene, que es la parte de las tecnologías de información, lógica matemática, manejo de sistemas informáticos, programación, entre otros. Entendemos y tenemos una perspectiva, si bien no somos expertos en esto, entendemos de dónde viene, cuál es su utilización, cuál es su importancia, cuál es su utilidad. Eso es donde viene el valor. En algunos casos, pues va a depender de cada uno de nosotros si nos llama más la atención eso y podemos especializarnos en esas áreas, pero de manera básica traemos realmente ese conocimiento en tecnologías de la información, que es muy valioso, obviamente, en este tiempo en el que estamos ahorita mismo. Evidentemente, se vuelve en algunos casos casi indispensable tener ese conocimiento, ¿no? Eso entonces nos lleva a la última pregunta que probablemente usted se ha hecho también. ¿Qué conocimientos se desarrollan como biomédico en la regulación sanitaria? ¿Qué me puede decir usted que cómo crecí profesionalmente si yo me desarrollara en la regulación sanitaria como ingeniero biomédico, como ingeniero en general? Y es que déjeme decirle que uno se vuelve mucho más otra cosa que ingeniero biomédico y eso no es malo, ¿sí? Por ejemplo, entendemos componentes con el derecho mercantil. Entendemos cómo funciona esta cuestión de establecer, por ejemplo, sociedades, porque obviamente si yo voy a revisar documentos, tengo que entender la dinámica del derecho mercantil, tengo que entender el derecho civil. Entonces nos volvemos un poquitito abogados por ahí, ¿sí? Y entendemos la ley y saber interpretarla, saber leerla.
ser suficientemente acuciosos para examinarla, porque así como mirábamos en los principios regulatorios inicialmente, eh, el matrimonio entre la ciencia, que en este caso seríamos nosotros como ingenieros, y la ley tiene que existir y tiene que ser una armonía. La ley es ese freno que le pone a la ciencia. ¿Sí? A veces pensamos que la ciencia tiene que quedar completamente desatada, pero si dejaríamos que la ciencia fuera desatada, tendríamos catástrofes. ¿Sí? Tiene que haber frenos, tienen que haber límites, y eso lo define el derecho, específicamente el derecho mercantil y el derecho civil. Los siguientes son los procedimientos administrativos, entender la dinámica de cómo tiene que ser dentro de un ambiente gubernamental los procesos y pasos que se tienen que seguir. Elementos como medicina general. Si bien es cierto, entendemos de anatomía y fisiología, no entendemos, por ejemplo, de farmacocinética, o tal vez no comprendemos términos relacionados con el consumo, el uso, la parte de cómo el cuerpo reacciona frente a dispositivos médicos, ¿sí? Elementos como, por ejemplo, de absorción o de no absorción, ¿sí? En la medicina general, obviamente no nos vamos a volver médicos, ni mucho menos, pero nos da una perspectiva un poquitito más integral de cómo funciona el dispositivo, poder entender, y realmente uno sale un poquitito más conocedor de la medicina en general, así como de la odontología. Déjeme decirle que es uno de los ámbitos que yo tenía mayor debilidad al salir de la universidad, y que con el tiempo, no por cualquier otra actividad relacionada ni con gestión de tecnología, yo me volví experto en odontología, pero en regulación fui a entender muchísimo más. Porque, claro, yo he mencionado que la regulación pues, es un campo fértil para el biomédico. Es multidisciplinario, tenemos múltiples profesionales que se desarrollan acá. Parte de ellos son los odontólogos, ¿no? Y los especialistas en odontología, así como los abogados y así como los médicos. Luego tenemos laboratorio clínico, que si yo le digo personalmente, ha sido el espacio de mayor conocimiento, que yo he desarrollado en mayor volumen en términos del conocimiento. Poder entender los equipos, entender la dinámica de los reactivos, ¿sí? Entender cómo una muestra, utilizando reactivos químicos, puedo convertirla, adaptarla, puedo prepararla para que después equipos puedan examinar con diferentes principios qué tiene la persona, ¿sí? Entender esa parte del laboratorio clínico, que es un mundo insondable, es grandísimo, es súper complejo. Creo que es uno de los valores más grandes que yo he obtenido en estar en regulación, aparte de aprender un poquito más pues, de ingeniería biomédica. Y finalmente el laboratorio industrial. ¿Sí? Muchos, en este caso cuando me refiero al laboratorio industrial, son dos áreas del laboratorio. Una parte está orientada a, a poder determinar enfermedades. El laboratorio industrial está orientado a poder determinar cosas que no tienen que ver con el cuerpo humano, como por ejemplo calidad de agua. ¿Sí? Calidad de agua, o por ejemplo calidad, bueno, no calidad, sino poder determinar, por ejemplo, posibles bacterias o cualquier otro tipo de agente infeccioso en comida, por ejemplo, en leche, en agua de consumo. La parte del laboratorio industrial también es un espacio donde el biomédico va a aprender mucho si está en un contexto regulatorio. Lo que quiero yo que usted tome de esto es que el biomédico, si bien es cierto, es toral, es instrumental en la regulación sanitaria, no es el único profesional, y no es el profesional, y no termina siendo, muchas veces no ejecuta o no pone en práctica esos principios de ingeniería, y aprende más bien de otras ramas y termina siendo un profesional que conoce de un poco de todo, ¿sí? Y termina expandiendo horizontes de conocimiento en otras áreas, en otros espacios. Si nosotros lo quisiéramos resumir, el ingeniero biomédico es instrumental para la regulación, ¿sí? Y el biomédico que regula desarrolla habilidades únicas, que son deseables, que son, y se lo digo por experiencia, sumamente deseables, que son únicas, son muy atesoradas en el campo laboral, en el mercado laboral, porque se vuelve un profesional, y aquí ojalá no esté pecando yo de exagerado, pero yo diría yo que está integral en algunas partes. ¿De acuerdo? Es un profesional que entiende de muchas áreas, que tiene experiencia y contacto con muchos profesionales, y que no, si bien es cierto, no ha desarrollado, que pudo no haber desarrollado elementos de gestión de tecnología, digamos, en ese déficit de no haber desarrollado, ha crecido por otros lados,
¿de acuerdo? Por otras áreas. Hay muchos retos todavía en la regulación, específicamente para la regulación con el ingeniero biomédico, pero créame cuando le digo que es un, como le decía, es un terreno fértil para el crecimiento, la regulación sanitaria para el biomédico. Es un espacio muy codiciado, muy querido, muy deseable en el mercado laboral. Y desarrollar habilidades que la gran mayoría no tiene, evidentemente nos pone en ventaja. ¿De acuerdo? Y con esto termino. No sé si tenemos preguntas o dudas. Les agradezco su atención, chicos. Muy amables. No sé si habrán dudas, preguntas. Yo tengo una pregunta. A ver. Eh, Tomando en cuenta pues el contexto centroamericano, ya que hablamos de Honduras, en mi caso Guatemala, ¿cuál Ujú, considera que es como el mayor reto o los mayores retos que pues se enfrenta un biomédico para implementar y actualizar las normativas en el sector, ¿verdad? Con toda esta evolución de la tecnología que como bien ujú, mencionaba avanza muy rápido y todo esto. Entonces, como cuál es el mayor reto a la hora de enfrentarse a como esta evolución en nuestro contexto, que tal vez a veces como los propios recursos nos limitan a poder ujú. actualizarnos a la velocidad que el mercado va. Claro. No, gracias. Excelente pregunta. Eh, hay, hay varias barreras. Hay varias barreras. Una que se me viene a la mente, que probablemente es la que más afecta, creo yo, son los procedimientos burocráticos, gubernamentales que hay, porque la regulación se ejecuta a través de los países, a través de las instituciones estatales. Em, Hay bastante, no quisiera decir rechazo, pero hay un poco de reticencia a este tipo de cosas, del cambio se da muy lento. Entonces, a veces uno quisiera poder implementar medidas, a veces uno quisiera implementar normativa que esté un poquitito más actualizada, y hay reticencia para poder hacerlo, por eso que les digo, por la burocracia, por la burocracia. Otro elemento importante dentro de todo esto es la diferencia y yo diría el cañón, ¿no? El espacio gigantesco que hay entre la parte pública y privada y cómo desde el punto de vista de regulación las instituciones públicas están desconectadas completamente de la parte privada, que en este caso es quien mueve, digamos, de alguna medida que hace la importación, la exportación, la venta y todos los elementos alrededor de los dispositivos médicos. El gran reto del biomédico realmente está en querer seguir implementando medidas orientadas todas a poder, pues, empujar esos límites, esa umbral, e intentar pelear en contra de esa reticencia, de poder crear nueva normativa, porque la gente cuando escucha algo nuevo, dice, ay, no, tengo que volver a aprender, tengo que volver a hacer esto, tengo que... Realmente es un reto, pero tampoco es que nos podemos dar por vencidos y decir, ah, no, pero como el Estado no me ayuda o tal vez porque la gente no lo comprende, ya me voy a, pues ni modo, voy a levantar los brazos y decir así, ya estuvo. No, realmente hay que seguir en esta cuestión y es una lucha constante, es una lucha continua en contra de esta oposición que se siente desde el punto de vista de burocracia gubernamental y desde el punto de vista de reticencia a nuevas cosas. Entonces, créanme que hay un montón de retos y es cuesta arriba esto, pero siempre se ve luz al final del túnel. Esta cuestión va avanzando y va avanzando más rápido cada vez. Me refiero a poder entender la regulación desde el punto de vista biomédico, va avanzando y va haciéndose una brecha más alta, más grande, perdón, y se va haciendo más fácil con el tiempo. Entonces, tampoco es que todo es malo. Va avanzando esto y va mejorando cada vez. Y le puedo poner un caso interesante de la regulación específicamente aquí en Honduras, específicamente para la carrera de la universidad que ofrece, ¿no? La licenciatura en biomédica. Y es que la primera versión del pensum no contenía regulación sanitaria, ¿sí? No contenía regulación sanitaria. Y hace aproximadamente 4 años más o menos se incluyó dentro de la regulación. Eso es un paso importante, ¿sí? Ahora los estudiantes se gradúan con, si bien es cierto, son expertos en regulación, pero con una noción de la regulación. Y esos son pasos importantes a poder, pues, botar esos paradigmas, ¿no?
Y ese es el camino, realmente. Ese es el camino. Ya, con eso, o sea, como dentro de la pregunta, o sea, dentro de su respuesta me surgió otra pregunta, Ujú. digamos, o sea, como tenemos este como problema de la burocratización, las brechas y todo eso. Entonces, ¿cómo debería priorizar como la biomedicina el camino para poder implementarlo y superar estas barreras? Como cuál sería un roadmap que usted diría, si seguimos este camino, sería más fácil llegar al ¿cómo se llama? Basado en nuestra situación actual. Pues yo creo que tiene que seguir formando biomédicos con el contexto en regulación, porque de- de- el- mire, desde antes de que el biomédico no tuviera noción de la regulación, tal vez no en la formación, digamos, em, ahora en comparación, estoy hablando del caso de Honduras, ahora en comparación cómo está, entienden la dinámica. Muchas veces personas que tienen muchos años de experiencia en el contexto en el que trabajan, la parte regulatoria, eh, tiene ciertos limitantes, pero viene este biomédico que entiende la regulación un poco más y suele desplazar a otros profesionales, ¿sí? Porque entiende esta cuestión. Creo que ese puede ser un camino. La educación, en este caso, nosotros como biomédicos, es seguir formando en esa parte, en alguna medida, en alguna forma. Puede ser tomar cursos. Al visibilizar la importancia de la de la regulación como biomédicos, hacemos que esta cuestión pues crezca y al hacerlo más visible todavía, mucho más aparente y mucho más claro, poco a poco esta cuestión de las prioridades gubernamentales y de la prioridad política va a ir también moviéndose. Es como un carrito que usted lo va empujando poco a poco. Cuando usted empieza a empujarlo cuesta bastante, pero cuando ya va caminando se hace mucho más fácil. Entonces, tiene que empezar con que el biomédico se posicione en lugares y espacios donde refleje que la regulación tiene una importancia. Con el tiempo, frente a la demanda y al efecto y al impacto que tiene pues la ejecución de la regulación en el contexto biomédico, va a ser que gubernamentalmente pues movamos engranajes, cambiemos elementos, sacudamos un poquitito esta cuestión burocrática, ¿de acuerdo? También Sí. inmiscuirnos en espacios gubernamentales, ¿no? No puede ser que no nos guste o que no sea la predilección del biomédico estar en espacios estatales, pero el skill set que tenemos hay que aplicarlo a este tipo de lugares. Hay que Ya. aplicarlo. Sí, Sí. sí, Ujú. creo que sí. Con, perdón que vaya tantos así No, seguidos, para nada, adelante. pero digamos como en este contexto, entonces, ¿cree que como el apoyo internacional como ayudaría a que esto se agilizara? Por ejemplo, si todo Centroamérica entonces tuviera una coalición donde Mm, las regulaciones se manejaran, por dar un ejemplo, ¿verdad? ¿Cree que esto lo optimizaría o lo uf, burocratizaría? ujú. ¿Cómo ve este caso, digamos, sería mejor, peor, como el apoyo internacional, cómo funcionaría un poquito? De hecho, lo mencionaba en la presentación hace un momentito, es uno de los principios regulatorios, la armonización regulatoria, es decir, que tengamos armonía a nivel regional o a nivel internacional dentro de nuestro nicho pequeño de espacio donde nos desarrollamos. Y déjeme decirle que sí existe cierta armonización dentro de la regulación sanitaria como concepto más sombrilla, sí existe, que es a través del SIECA, del Sistema de Cooperación Centroamericana, ¿no? Sistema a ver, se me fue ahorita, Sistema de Cooperación Centroamericana, algo así se llama, donde se crean normas que se aplican a nivel centroamericano. Claro, no en dispositivos médicos, porque todavía estamos construyendo esto, pero sí está, por ejemplo, en la parte de regulación de alimentos y bebidas, en la parte de regulación de medicamentos, que son algunos de los ejemplos, donde hay normas en Honduras que son las mismas que en Guatemala, que en El Salvador, que en Costa Rica, y esto facilita el comercio entre los países, porque la persona que produce queso, por ejemplo, y quiere exportarlo a lugares como por decir El Salvador, de Honduras a El Salvador, si cumplió la normativa en Honduras, la va a cumplir en El Salvador porque hay armonización, son compatibles, por lo tanto, eso acelera el proceso logístico de comercio y de comercio, evidentemente. Entonces, sin duda alguna, extrapolando ese caso de éxito a los dispositivos médicos, claro que podemos tener beneficios. El gran problema, creo aquí yo, y el reto está en que la regulación de dispositivos médicos no está en el mismo nivel en todos los países de Centroamérica. Todavía no.
Hay algunos países que están dos, tres escalones un poco más en la madurez regulatoria, en la escala de la madurez regulatoria, digamos. Están un par de escalones arriba y hay otros que están un par de escalones abajo. Y el principio, el requisito sine qua non, digamos, de la regulación y en la armonización de la regulación es que tiene que haber cierta paridad en esos niveles para que podamos decir estamos iguales, entonces podemos pedir lo mismo. Pero si estamos muy separados, va a ser difícil la armonización, porque este va a pedir cosas que este no va a poder cumplir. Entonces ahí no vamos a tener conexión. Y ahí es potenciar las regulaciones en estos países donde tenemos retos, donde tenemos carencias, donde no hemos llegado a ese nivel de madurez. ¿De acuerdo? Entonces, sí, se ve que en un futuro lo podemos lograr. De hecho, ha crecido mucho la regulación a nivel regional, a nivel específicamente en El Salvador. Sí, ha crecido muchísimo el nivel. En Honduras, después de haber cambiado un poquitito esta dinámica, ha crecido muchísimo. En Guatemala ha crecido, pero tenemos que crecer en la misma proporción para que lleguemos al punto de igualdad y armonización y podamos crear normas que nos beneficien en el movimiento económico, que obviamente tiene que estar bajo y enmarcado en la regulación. ¿De acuerdo? Entonces sí, claro, internacionalmente pueden haber beneficios. Claro que sí. Ya, sí, sí, sí. Muchas gracias, muy, muy interesante todo, la verdad. Te Bien. agradezco por tus respuestas. Gracias, gracias a usted. No sé si alguien más tendrá alguna duda, alguna pregunta. ¿Algún comentario tal vez? Todo quedó súper claro entonces. Ok, supongo que no hay dudas o preguntas. No sé, el moderador. Bueno, entonces si ya no hay preguntas, no hay ninguna otra duda de parte de los participantes, quisiéramos agradecerles mucho por esta conferencia tan interesante, Yaro. Me pareció un tema súper bonito y la verdad que yo no sabía nada del tema en realidad. Entonces, sí es muy bueno saber todo eso. Me interesa un montón todo eso de que hay que fomentizar la ingeniería biomédica. Yo ni siquiera sabía de qué era, la verdad. Entonces, muchísimas gracias por todo, por su tiempo, por el esfuerzo de darnos esta plática y pues creo que ahí terminamos. Listo, muy amable. Gracias por la invitación. Cuídense mucho, jóvenes. Que Por tengan el bonito tiempo, día. gracias. Hasta Igualmente, luego. feliz tarde.